El pozo del infierno es un supuesto pozo excavado en Rusia de tal profundidad que habría llegado hasta el infierno. Esta leyenda urbana ha estado circulando por internet desde al menos 1997. La noticia fue emitida por primera vez en inglés en 1989 por el canal de radio Trinity Broadcasting Network, que había recogido la historia de varios periódicos finlandeses. La leyenda afirma que algunos científicos de Siberia, Rusia, dirigidos por el Dr. Atakov, habían excavado un agujero de unos 14.4 kilómetros antes de encontrar una cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor, junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. La temperatura registrada era de unos 1100 centígrados, el calor de un horno, y podían oírse gritos de personas sufriendo a través del micrófono. Durante la época de la Unión Soviética, de hecho, se había excavado. El pozo superprofundo de Kola KSDBOSG-3 es el nombre que recibe un proyecto de prospección científica de la URSS para profundizar en la corteza terrestre. Está situado en el Oblast de Murmansk, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Zapolyarny, en el territorio del escudo báltico. Su profundidad es de 12.262 metros. A diferencia de otros pozos profundos que se han hecho para buscar petróleo o por exploración, la finalidad del SG-3 fue únicamente la investigación de la litosfera en el lugar donde la discontinuidad de Morovi se acerca a la superficie de la Tierra. Este pozo estaba entre la corteza basalto y el manto superior ocial silicato de aluminio, hablando de un modelo estático o geoquímico del interior terrestre. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970, en la península de Kola, usando perforadoras Uralmas 4E y, posteriormente, Uralmas 15000. Se abrieron varios pozos partiendo de la rama central. El más profundo, el SG-3, se completó en 1989, creando un pozo de 12.262 metros de profundidad, el más profundo de los perforados hasta ahora, y se encontraron algunas anomalías geológicas interesantes, pero ningún encuentro sobrenatural. Las temperaturas en la excavación se hicieron tan elevadas que los costes de la excavación se hicieron prohibitivos. La noticia del pozo del infierno pronto se extendió a los periódicos de los Estados Unidos, y pronto comenzaron a aparecer grabaciones de los supuestos gritos de los condenados en varios lugares de internet. La historia llegó hasta el canal religioso de radio TVN, que afirmaba que era una prueba de la existencia literal del infierno como enseña la Biblia. A.G. Rendalen, un profesor de Noruega, disgustado con lo que consideraba la credulidad de las masas, decidió exagerar la historia para ridiculizar a TVN. Tras haber escuchado la historia de TVN durante una visita a los Estados Unidos, escribió una carta al canal de radio, afirmando que al principio no había creído la historia, pero al volver a Noruega supuestamente leyó un informe verídico de la misma. Según Rendalen, el informe no solo afirmaba que el pozo de los condenados era real, sino que un ser con alas de murciélago había surgido de su interior y había trazado en el cielo siberiano la frase, "He vencido". Rendalen tradujo con falsedad deliberada un artículo noruego, una noticia irrelevante sobre un inspector de construcciones local, y envió la historia original y la traducción a TVN, junto con una carta en la que incluía su nombre, número de teléfono y dirección, así como los de un pastor luterano amigo suyo que conocía el fraude y aceptó colaborar con Rendalen para apoyarle si alguien buscaba verificar la noticia. Sin embargo, el canal TVN no se molestó en verificar los documentos de Rendalen y emitió la historia del ser con alas de murciélago como otra prueba de la validez de la historia original. Posteriormente Rendalen publicó una declaración oficial sobre la creación del fraude en la que afirmaba que la historia no es nada más que una leyenda urbana cristiana. Posteriormente han surgido otras leyendas urbanas sobre pretendidos pozos al infierno, en los que se escuchan gritos o que incluso tienen capacidades paranormales como devolver animales muertos a la vida. Entre algunos de estos rumores, también se cuentan historias de que algunos buceadores, algunos tan conocidos como Jacques-Yves Cousteau, fue un oficial naval francés, explorador e investigador que estudió el mar y varias formas de vida conocidas en el agua. Se recuerda sobre todo a Cousteau por haber sido en 1943 y junto a Émile Gagnan el coinventor de los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo autónomo tanto profesional como recreativo con independencia de cables y tubos de suministro de aire desde la superficie. Otros dispositivos de buceo autónomo ya habían sido experimentados anteriormente: regulador de Theobore Guillaumet de 1838, regulador Rocairol de Nairobi de 1864, manoregulador de Yves Le Prieur de 1926,
Regulador de René y Georges Comines de 1937 y 1942. Reciclador de aire Cuba de Christian Lambertsen de 1940, 1944 y 1952. Pero ha sido el regulador de tipo Costeau-Gagnan el que se ha impuesto hasta nuestros días, principalmente por la sencillez y fiabilidad de su mecanismo así como por su ligereza y facilidad de transporte durante las inmersiones. Han escuchado gritos procedentes de las profundidades marinas en algunos puntos apartados.